Vida Ozono, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Doctor Enrique Fernández Gutiérrez, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. ¿Hemorroides? Colocentro, agenda tu cita, 61 66 66 66. Presentamos Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento, tratamientos faciales, capilares y corporales, mesoterapia reductora, depilación definitiva, toxina botulínica, Botox, peeling químico aclarante, plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mezanine, oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruce Aviacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, Edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina Antesana. Santa Cruz, calle Santa Bárbara, número 74, casi esquina Junín. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, Red Cima cuenta con las siguientes especialidades: ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia y urología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el dolor discogénico. El doctor Enrique Fernández nos estará informando acerca de aquello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el dolor discogénico? Bueno, el dolor discogénico es aquel que se define como el dolor del disco intervertebral. El motivo de mi presencia es para poder explicar acerca de este tipo de dolor lumbar. Es un tipo de dolor lumbar que más o menos abarca entre el 23 al 40% de todos los pacientes que acuden a la consulta por un tipo de dolor. Estos pacientes generalmente son jóvenes o de mediana edad en su mayoría. Se presentan por un dolor en la columna, dolor de espalda bajo localizado, el cual dura más de 3 meses, Lorena, y empeora con el tiempo, no va mejorando. Nosotros reconocemos este tipo de dolor debido a que el paciente tiene un dolor que empeora con algunas posiciones, por ejemplo, al estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, o al levantar algún objeto pesado, o al estornudar o al hacer algún esfuerzo, el dolor empeora. Es por eso que esto al paciente le obliga a recostarse o a evitar tener algunas posiciones que le empeoran el dolor. Este tipo de dolor está relacionado por una patología del disco intervertebral, una ruptura del anillo posterior, lo cual actualmente se está describiendo bastante, la ruptura, la fisura del anillo posterior, como se puede ver en las imágenes. Una resonancia, bueno, primero la sospecha diagnóstica del especialista, nos hacen ver que hay un problema en la columna, un dolor lumbar que va empeorando con el tiempo. Muchos pacientes llevan años con este dolor y ven que no hay una mejora. Pedimos una resonancia y vemos como en las imágenes esas rupturas del anillo posterior, lo que se denomina la zona hiperintensa del anillo posterior, en el cual hay una fisura del anillo, una fisura pequeña, no está relacionado como se ve allá en las imágenes, hay una fisura muy pequeña del disco, una pequeña protrusión, pero el tamaño de la protrusión no está relacionado a la gravedad de los síntomas. Es por eso que pacientes que tienen fisuras muy pequeñas tienen este dolor, el cual va empeorando con el tiempo debido a que la parte externa del disco intervertebral, la lámina, como vemos ahí, estamos haciendo un tratamiento, adelantándonos al motivo de la presente, es un tratamiento con radiofrecuencia del anillo posterior. Vemos la fisura
como vemos en la imagen, una fisura, una ruptura del anillo posterior y cómo las fibras nerviosas que se encuentran externamente en el anillo van migrando a través de la fisura. Es por eso que se produce el dolor y es por eso que actualmente se han hecho varios estudios y trabajos del tratamiento que tiene que realizarse en este tipo de pacientes. Vemos en esa imagen una hernia, una ruptura del anillo posterior. La hernia no es muy grande, la hernia es central, pero produce los síntomas. Esta hernia, este tipo de hernia o protrusión no produce un tipo de síntoma como es la ciática que conocemos, sino que produce un dolor localizado, lumbar molesto. Algunos pacientes lo refieren como un dolor que se irradia hacia los glúteos, hacia los muslos, hacia la ingle, dependiendo del disco que esté dañado. Ahí vemos también un disco que se encuentra fisurado. Vemos el cambio de coloración en el disco. ¿La mancha negra? Sí, la mancha negra, lo que nos indica que el disco está sufriendo un efecto degenerativo, está dañado y se está perdiendo altura. Ahí vemos ese pequeño espacio en el disco donde está la flecha, vemos un pequeño espacio que corresponde a una fisura del anillo posterior en las dos imágenes. Entonces, el tratamiento de estos pacientes inicialmente, evidentemente, una vez que el disco empieza a adquirir la coloración negra, no va a haber una resolución del cuadro, porque se ha visto en muchos estudios que una lesión a partir de los 30 años no va a tener una resolución por sí misma debido a las condiciones que tiene el disco, más que todo de irrigación vascular. No tiene una buena irrigación vascular, por lo tanto estas fisuras, estas rupturas, estas protrusiones van a empeorar con el tiempo. Entonces lo que se hace en una primera instancia, en un cuadro agudo, antes de pedir una resonancia es realizar el abordaje con analgésicos antiinflamatorios, hacer fisioterapia, rehabilitación, ver cómo mejora el cuadro en los 3 años, en los 3 meses. Hay algunos pacientes, perdón que lo interrumpa, hay algunos pacientes, por ejemplo, que dicen que tienen tanto dolor que incluso hasta no los estaría imposibilitando de poder hacer fisioterapia, porque claro, es donde tienen que tocar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer un tratamiento así? Claro, en estos casos, evidentemente no es muy alta la evidencia de la recuperación con fisioterapia en estos tipos de daño al disco. Entonces nosotros pedimos una resonancia, ya al paciente lo tenemos medicados con analgésicos entre intermedios a fuertes y ya proponemos el realizar algún procedimiento. El procedimiento de actualidad que se realiza es la viaculoplastía o la radiofrecuencia del anillo del disco, el anillo discal. Nosotros por técnicas mínimamente, y es actualmente la única la que está teniendo más nivel de evidencia a nivel mundial, debido a que esta patología ha estado como que no había una técnica que pueda solucionarla, pero se ve que esta radiofrecuencia que nosotros con electricidad ingresamos, como se veía en una de las imágenes, ingresamos con 2 agujas a los costados del disco, transmitimos electricidad, esa electricidad hace que se cierre la fisura, que elimine las terminaciones nerviosas que se van acumulando, que van creciendo, y también nos ayuda a poder iniciar y que se regenere el disco. Nosotros también en el centro realizamos la inyección intradiscal de factores regenerativos. ¿Cuánto tiempo de tratamiento sería? ¿Cuánto duraría? Bueno, es un solo procedimiento que se realiza con sedación bajo guía de imagen. Sí, las lesiones del disco duran aproximadamente 20 minutos, 30 minutos por disco de transmisión de electricidad, pero es algo muy bueno que existe actualmente en el medio, una técnica que está teniendo mucho nivel de evidencia. Son muchos pacientes jóvenes que no se dedican exclusivamente a alzar cosas pesadas. No es el clásico paciente que tiene mucha actividad pesada, alza mucho peso, sino que pacientes que han tenido una flexión, un traumatismo, algún movimiento brusco que se rompe el disco y no va mejorando. ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque hay muchas personas que, claro, tienen tal vez este tipo de dolor, pero dicen, bueno, es un dolor pasajero, pero en realidad tendrían que realizar algún tipo de estudio, ¿no? Para poder determinar qué es y hacer el tratamiento adecuado. Sí, exactamente. Y muchos de esos pacientes son estudiados en primera instancia con una radiografía. Evidentemente en una radiografía no se va a ver el daño del disco, ni en una tomografía, en una resonancia magnética se puede ver el grado de deshidratación y la ruptura del disco. Nosotros estamos en la ciudad de La Paz, el Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, en la ciudad de La Paz, en la zona de Calafate,
Calacoto, en la avenida Sánchez Bustamante, número 612, en planta baja, entre calles 12 y 13. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Los números de contacto son el 277-9469 y el 772-59799. Nosotros contamos con toda la tecnología para tratar este tipo de patologías y nos encontramos avalados por el Instituto Mundial del Dolor. Y además con los mejores especialistas que, claro, van a poder detectar en ese momento cuál es el diagnóstico que usted tiene para que pueda ser tratado de la mejor manera. Doctor, como siempre es un gusto que nos acompañe, que nos esté informando, pero sobre todo que nos abra los ojos, ¿no?, sobre algunos dolores que podemos llegar a sentir y darnos cuenta que no tenemos que dejar pasar y mucho menos automedicarnos, directamente acudir con un especialista. Gracias. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene los números telefónicos, también tiene las direcciones y, por supuesto, a través de las redes sociales usted también podrá encontrar cada uno de estos aspectos. Diríjase, vaya, usted será atendido con la mejor calidad, con los mejores especialistas y, por supuesto, también con los mejores equipos. Seguimos. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico, apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor, acuda a especialistas. Contáctenos 277-9469, 772-59-799.